Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Hoy todos pudimos ver una situación lamentable frente al Congreso de la Nación y que viene al cuento de lo que queremos plantear el día de hoy, la seguridad y la deuda del Estado paraguayo, histórica con respecto a tener una política adecuada de seguridad. Y una de las cuestiones que pasa o una de las cuestiones puntuales que generan esta falta de política o que genera esta inacción que sufrimos todos los paraguayos, gobierno tras gobierno tras gobierno, es el estado institucional de la Policía Nacional. Luego de la dictadura estronista, a la Policía Nacional le pusieron un corset para evitar que sea parte de algún tipo de movimiento político o para evitar que la Policía Nacional sea utilizada para algún tipo de planteamiento antidemocrático. Sin embargo, el corset que puso la clase política a la Policía Nacional lo puso la clase política realmente para no tener una policía institucionalizada, para no tener una policía que responda solamente a la ley y nada más que a la ley y no a eventuales gobernantes. La situación de la Policía Nacional y la falta de institucionalidad es similar al Poder Judicial y su falta de independencia. En tanto y en cuanto no tengamos una Policía Nacional realmente independiente, una Policía Nacional que use a sus mejores hombres y a sus mejores mujeres, una Policía Nacional que no sea el secretario o la secretaria, que no sea el vaya, corre, ve y dile del político de turno, que no sea el empleadito de turno, ahí podríamos comenzar a tener una política transversal a todos los gobiernos en materia de seguridad. En tanto y en cuanto no tengamos una Policía Nacional absolutamente independiente y solamente vinculada a la institucionalidad, al uniforme y a la ley, seguiremos teniendo graves problemas en materia de definición de políticas de seguridad, políticas de estado de seguridad, que tienen que ver no con hechos puntuales, tanto del crimen, del delito común o de la delincuencia común como del crimen organizado, sino a un concepto, a una forma de ser y ver a la Policía Nacional. La Policía Nacional, dentro del funcionariado público, tal vez es la institución que más debilidades o presupuestarias o incluso de derechos tiene. Eso pasa con la Policía Nacional. Es momento de sentarnos todos a refundar una Policía Nacional, porque ese corset que le puso la clase política tras la caída de la dictadura, lo único que ha hecho de la Policía Nacional es una institución que es dependiente, que es sumisa y hasta esclava del poderoso de turno, del delincuente de turno, del capanga de turno, del capo de turno. Esa es una triste realidad y las cosas hay que llamarlas por su nombre. A la vuelta del corte no se pierdan un testimonio en vivo y en persona de una mujer joven pero muy valiente que viene a contarnos, dando el rostro, lo que significa sufrir un acoso desde hace más de 1 año y medio. A la vuelta del corte ese primer tema. Acá siempre en Causa Justa hablamos de casos particulares que sufren muchas personas y que nos muestran como ejemplo de lo que se da en muchas situaciones. Casos, por ejemplo, en donde hay personas, en este caso mujeres, que son acosadas desde la clandestinidad aprovechando las redes sociales. Y no es común que tengamos una mujer joven, por cierto, insisto en esto, pero muy valiente, que venga a querer contarnos su situación, su caso, para visualizar no solamente el caso de ella, sino de muchísimas mujeres y también en menor medida y en otro sentido también de hombres, pero más de muchísimas mujeres que sufren hasta lo indecible por una persecución endemoniada, por así decirlo, por alguien que se esconde en el anonimato que otorgan las redes sociales. Nos acompaña la abogada Gabriela Jiménez. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida.
Muy buenas noches a toda la prestigiosa teleaudiencia de Causa Justa y a su conductor, el abogado Héctor Alegre. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes esta noche. Gabriela, contanos tu caso, que nos enteramos a través de una denuncia pública que habías hecho. Incluso vos autorizaste a que nosotros mostremos en pantalla los prints de lo que venís sufriendo hace un año y medio, y tu caso, como siempre decimos, si bien es particular, ya está denunciado ante el Ministerio Público, es un caso testigo, como decimos nosotros. Relatanos, por favor, por lo que estás atravesando. Asimismo, todo inició con una serie de mensajes que hacía una persona que se autodenomina Ariel León en las redes sociales, empezando en el Facebook. Al comienzo, a mí no me preocupó este caso porque es algo lastimosamente hasta normal. Yo estuve en los medios de comunicación en mi ciudad varios años, desde los 14 años hasta hace poco tiempo, y en varias ocasiones había personas así que aparecían un tiempo, me escribían mensajes en público y después desaparecían. Pero este es un caso demasiado especial porque ya lleva muchísimo tiempo acosándome de una forma sistemática. Yo aparecía, amanecía encontrada en mis redes sociales, en mis fotografías, como 20 comentarios de esta persona, larguísimos por cierto, hablando de distintos temas, incluso hablaba de política, de guerrilleros, y decía, yo nunca pensé amar a alguien así, entre otras cosas que... Y mezclaba varias conversaciones, ¿verdad? No tenía mucho sentido el contexto de estos mensajes que él me enviaba. Y hace aproximadamente un año y medio, 2 años ya, y yo llegué a decirle a él cuando migró este acoso al WhatsApp, incluso le facilité los screens que empezó en febrero. O sea, del Facebook logra identificar tu número de WhatsApp y migra el acoso del Facebook al WhatsApp. Asimismo, no solamente a mi WhatsApp, sino también al WhatsApp de mi mamá. También comentaba el Facebook de mi mamá. Yo no sé cómo consiguió nuestros números, también ese es otro punto preocupante que quiero destacar. Y me enviaba mensajes, me llamaba de madrugada, yo no podía ni dormir de noche. Y lo peor de todo es que si es simplemente una cuenta, vos podés bloquear, por así decir. Pero esta persona llegó a crear más de 20 cuentas de Facebook. Entonces era una locura la cosa porque yo le bloqueaba y volvía a crear otra cuenta para seguir acosándome, no solamente en mi perfil privado, sino también en mis páginas. Yo tengo páginas de mis negocios, también soy comerciante, aparte de abogada y periodista. Y era una locura hasta que un día dije, basta, le dije, si no me dejas en paz, voy a tener que denunciarte como toda ciudadana que se ve lesionada en sus derechos y también en mi honor me veía lesionada porque me denigraba, me escribía mensajes ofensivos en las redes sociales que todo el mundo podía ver a través de los distintos Facebooks que llegó a crear. Y entonces él ahí reaccionaba, enloquecía, me decía que estaba rodeado de criminales peligrosos, que ahí le voy a conocer, que no le busque, y me amenazaba. Y entonces ahí sentí un gran temor por mi integridad física y también la de mi familia. Y entonces decidí hacer la denuncia. Mi mamá tenía miedo de que yo haga esta denuncia, no queríamos mover el avispero porque realmente era muy agresivo en sus mensajes. Pero después de muchísimo tiempo de no poder dormir de madrugada, de levantarme y encontrar todos esos mensajes agresivos en las redes sociales, entonces yo decidí que pase lo que pase, yo iba a hacer esta denuncia. Y antes de eso decidí publicarlo en mis redes sociales, en mi Twitter, todos esos mensajes, ¿verdad? Que muy pronto se viralizaron y llegó a muchísima gente también que fue de gran ayuda para mí, así como la producción de ustedes. Ahora, ¿qué se siente? No sé si es una pregunta obvia. Es, es difícil denunciar este tipo de cuestiones como... A mí me parece una especie de vergüenza de no querer denunciar. Aparte del miedo por la integridad de uno o de sus familiares, hay una especie de cultura del algo hiciste vos, por eso te está pasando. ¿Existe también eso? ¿Tenés esa sensación también? Sí, así mismo, entran a jugar muchas cosas, aparte del miedo. Hay una especie de cultura, ¿verdad? Cuando uno denuncia un acoso, que la gente quiere decir que a lo mejor ella luego buscó.
no sé, a lo mejor ella luego usa taco alto, a lo mejor ella luego se maquilla. Incluso muchas veces vemos cuando salen las noticias, casos de feminicidio en nuestro país, los comentarios en las redes sociales donde la gente dice, algo habrá hecho, por algo la habrá matado, ¿verdad? Muchas veces observamos y es algo que debemos erradicar también como sociedad. ¿Estás preocupada por tu integridad física, por la integridad de tu familia? Así mismo, Héctor, porque es una persona agresiva y a través de sus mensajes se puede observar eso. Yo no lo conozco, no tengo idea de quién es. Y como te dije, lastimosamente hasta es normal muchas veces recibir este tipo de mensajes, ¿verdad? Por un tiempo, pero esto es algo sistemático, es algo, un caso muy especial, muy aislado, porque hace demasiado tiempo ya creo demasiado muchos perfiles, no puedo ni dormir de madrugada y temo demasiado, aparte de la incomodidad que me genera, también el temor que yo siento de que me pueda dañar a mí o pueda dañar a algunos de mis familiares, ¿verdad? Ese miedo, vivir con ese miedo que no me gusta sentir y no deseo que nadie sienta, porque incluso hay personas que de seguro pasan por lo mismo, pero se encuentran más desprotegidas que yo, menores de edad, etcétera. Yo, por ejemplo, en mi carácter de abogada, recurro a la justicia ahora con la gente de investigaciones. Logramos detectar a nombre de quién está ese chip. Lo que no sé con seguridad es si el titular de ese chip es la misma persona que me acosa, que me persigue, pero estamos haciendo un trabajo, yo estoy haciendo un seguimiento de cerca a este caso y como te dije, es un cúmulo de cosas, es mucho temor, es rabia, es impotencia, no solamente mi integridad física que está en juego, sino también mi honor y la intranquilidad que nos genera a nosotros como familia y que me molesta que otra mujer pase eso, como te dije, otra mujer que a lo mejor se puede encontrar más Sola, indefensa que yo. sola, indefensa. Ahora, cuando vos publicaste esto en tus redes sociales, que estamos viendo ahí, que vos autorizaste a publicar esos sprint de pantalla, ¿vos tuviste el apoyo de la gente? ¿Vos recibiste otro tipo de denuncias? ¿Te convertiste en una especie de receptora de situaciones de otras mujeres que pasaron o están pasando por lo mismo que vos? La verdad que cuando se viralizó ese tweet recibí muchísimo apoyo de la gente, mucho más de lo que yo esperaba, mucha gente que me ayudó en muchas cuestiones y denuncias así de otras mujeres que pasan por lo mismo, en esa ocasión exactamente no, pero yo sé que pasan por lo mismo, ¿verdad? Otras jóvenes de 15 años, etcétera, que reciben amenazas. O sea, vos por lo menos ya sos abogada, sos muy joven, pero sos abogada, sos comerciante, tenés cierto, vamos a decir, cierta posición de poder. Pero hay mujeres mucho más jóvenes que vos que pasan peores cosas incluso y que no tienen a quién acudir, no tienen o tienen miedo de acudir a alguien, ¿verdad? Sí, así mismo, porque realmente te genera mucho miedo cuando vos, la persona te amenaza, que si vos haces una denuncia, recibís todo tipo de amenazas, ¿verdad? Y realmente eso te trabaja, ¿verdad? Porque uno sabe que a la hora de hacer una denuncia también no es que va a venir un guardia a tu casa a protegerte, ¿verdad? Como todos O sabemos. sea, la que denuncia tal vez se queda sola incluso. Sí, claro. Y si de repente la persona viene, te quiere amedrentar, etcétera, o sea, te sentís solo, desprotegido, etcétera. Y realmente, como te dije, es un caso muy especial porque era muy intensa la persona, era muy sistemático y muy agresivo. ¿Qué otra, para redondear, el mensaje final que querés dejar? Te agradecemos tu valentía, porque te digo, el tema de que una mujer denuncie ese tipo de situaciones se expone a que sea observada por la sociedad, porque tenemos una sociedad muy loca que cree que la víctima de un hecho es responsable de ese hecho. Tenemos una sociedad muy mal, está nuestra sociedad muy enferma. Y por eso te agradecemos. Pero ¿cuál es tu mensaje final o en este programa para las personas que están pasando por lo mismo que vos y que están atravesando este tipo de vía crucis sin que nadie les ayude? Yo les agradezco la invitación y mi mensaje es que cuando una mujer denuncia un acoso, no digan que esa mujer es la culpable de dicho acoso, ¿verdad? O cuando una mujer es violada, es abusada, en el caso de las niñas, o incluso muere, ya no existen esos comentarios machistas que no solamente vienen de hombres,
sino también de mujeres, de ella habrá hecho algo malo, ella habrá buscado, ella le habrá coqueteado, etcétera, porque realmente ninguna mujer o hombre merece ser vulnerado en sus derechos. No hay nada que una mujer haga o un hombre haga que le dé el derecho a otra persona de violentar mis derechos y mis garantías. Pero entonces estoy segura ahora, después de haber hecho público esto. No, mientras que no logre identificar a esa persona, ¿verdad? No, no me voy a sentir 100% segura, pero yo creo que hay que denunciar ante las autoridades pertinentes, ante la justicia, y también hacer público esto y así recibir ayuda de la gente, también un soporte. Y por eso le vuelvo a pedir a la sociedad de que ellos no juzguen a las mujeres y cuando hacen este tipo de denuncias, que ellos no crean que la mujer es culpable de ser acosada, de ser violada, entre otros aspectos. Gracias por tu valiente denuncia, ¿verdad? Hace 2 años un desconocido está investigando quién es, está haciendo lo que quiere, como quiere a través de las redes sociales, de manera impune. Y esa impunidad es lo que debe ser abordada. Y nosotros como sociedad, el mensaje de Gabriela es muy fuerte, tenemos que dejar de lado ya ese discurso tan feo que nos descalifica como sociedad. El algo habrá hecho con el cual descalificamos a la víctima de cualquier tipo de situación es algo absolutamente grosero. A la vuelta al corte vamos a hablar de la niñez desde el punto de vista de las leyes, las normativas, por lo que está atravesando nuestra niñez, tanto intrajudicial como extrajudicialmente hablando. A la vuelta al corte. Nos acompaña la doctora Lorena Segovia, ministra de la Defensa Pública, para hablar en esto que estamos tocando en la producción de Causa Justa en varios programas y lo vamos a seguir haciendo. La situación de los niños en nuestro país en cuanto a las leyes que deberían protegerlos, a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. Doctora Lorena Segovia, ¿cómo está? Buenas noches, Héctor. Buenas noches a la audiencia. Muchas gracias por esta oportunidad de tratar un tema que todos y todas decimos que es importante, que es el de la niñez. Pero la pregunta es si realmente la niñez tiene esa importancia que decimos de palabra, si los hechos guardan coherencia con eso. En todos los ámbitos, en el ámbito fuera del ámbito judicial y dentro del ámbito judicial. En la tramitación, en las políticas públicas que llevan instituciones como la tuya y en la tramitación de expedientes particulares. Esa línea debe ser la misma, pero vamos al punto de la cuestión por el cual te invitamos. Sí. Recientemente presentaste un informe de desinstitucionalización, me salió la palabra, no la voy a volver a repetir, en donde hablamos de, no uno, dos, centenares de niños que estaban bajo la protección del Estado y que hoy día están al abrigo de familias. Contanos ese proceso, creo que por ahí podemos comenzar. Contanos ese proceso, doctora, por favor. Sí, así mismo, Héctor, hace un poco más de 2 años, realmente en un septiembre, hace 2 años, desde la Defensa Pública nos planteábamos qué estaba pasando con la situación de niños, niñas y adolescentes que estaban en instituciones de abrigo. Y ahí hablamos de desinstitucionalización. Sin embargo, además de que es una palabra difícil de pronunciar, también nos estamos dando cuenta en este último tiempo que muchas personas aún no entienden lo que significa la institucionalización de la niñez. Así que aprovechando hoy tu programa, voy a dar rápidamente un paneo general de lo que significa niñez institucionalizada para poder hablar después de la desinstitucionalización. Creo que tenemos un material que podemos ir acompañando mientras habla la doctora. Cuando hablamos de niñez institucionalizada, ¿de qué estamos hablando? Bueno, tenemos que primero ponernos en el contexto. Un niño, una niña o un adolescente que es víctima de maltrato, de abandono,
de abuso sexual también puede ser. Ante esa situación de vulnerabilidad, se denuncia esto a la Defensoría, interviene un defensor, una defensora, y ante la posibilidad de que ese niño, esa niña siga estando vulnerado o no esté suficientemente amparado, tiene que tomar una decisión. Y la decisión puede ser separarlo de la familia en la cual se encuentra, separarlo de sus progenitores. Sí. Y eso es lo que pasó durante muchos años. Y ante esa situación de protección, desprotección en la cual se encontraba ese niño, niña, adolescente, se resolvía una medida judicial. Y esa medida judicial era separar a ese niño, a esa niña de sus progenitores y pasarlo a un establecimiento donde convivía con varios niños, niñas y adolescentes, y es lo que se llama una institución de abrigo. Ese establecimiento donde el niño o la niña era separado de su familia, eran separados de sus progenitores y donde pasaban a vivir, es lo que se llama una institución, y ahí se producía lo que se conoce como el abrigo institucional. Estamos hablando de una convivencia con 30 o 40 niños, no estamos hablando de una familia. Entonces, hace 2 años dijimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué estos procesos donde niños y niñas que supuestamente deberían estar protegidos, al final sufrían más? ¿Por qué? Porque el tiempo en que estaban en estos lugares, en estos establecimientos, superaba los 4 años, 2 meses. Y en todo ese tiempo perdían totalmente los vínculos con su familia ampliada, con sus primos, con sus tíos. Y esa situación provocaba más daño, muchas veces, del daño que se pretendía proteger. O a ese niño, a esa niña, estaba en una situación de angustia permanente. Hace 2 años hicimos un análisis, un diagnóstico. Significó incluso un reconocimiento de responsabilidad por parte de la defensa pública, porque nosotras, como Defensoría de la Niñez, somos los abogados, los representantes de la niñez. Entonces, quienes debemos defender sus derechos. Y así nos dimos cuenta de que había más de 760 niños, niñas y adolescentes en estas instituciones. Y con un periodo de permanencia de más de 4 años, 2 meses. Realizado este diagnóstico, nos preguntamos qué podíamos hacer, cuáles son los caminos que debíamos seguir. Y primeramente nos dimos cuenta que debíamos cambiar el enfoque, el abordaje por parte de la defensa pública. Y ahí es donde surge esta campaña que se conoció desde hace 2 años como No Más Niños Archivados. Tenemos imágenes de apoyo. Elida, por favor, gente de producción. Vamos a tirar un video, a ver. Esto, por ejemplo, es lo que tiene... Denuncias de vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes. No todas ingresaron al sistema judicial. Fueron derivadas al ámbito administrativo de protección y otras medidas. De las 7.838 denuncias, se iniciaron 3.465 juicios en el Fuero de la Niñez y la Adolescencia. 1.599 de ellos fueron aplicadas medidas de cuidados alternativos. Vemos cómo acercarse a la realidad permite tomar medidas más adecuadas. La separación familiar no es la primera medida. Durante el primer semestre del 2021, la defensa pública recibió 8.300 denuncias, judicializándose 3.139, de las cuales 1.839 son medidas de cuidados alternativos. En este año, se redoblaron los esfuerzos por mantener el entorno familiar, aunque sea por medio de la guarda en familia ampliada. Seguimos repitiendo, no más niños archivados. No más niños archivados. Qué fuerte expresión
niños archivados, como olvidados, dejados, Mm. apartados. Niños de los cuales, que caen en el olvido. Eso significa estar en el archivo. Si está en el archivo, se les olvida. Y cuando nos dimos cuenta de que eran 760 y más niños y niñas y adolescentes olvidados, tomamos una decisión. Eso que habíamos hablado anteriormente, cambiamos la forma de abordar el problema. En primer lugar, tener en claro que éramos la defensoría que salía al encuentro y le escuchaba al niño, a la niña, al adolescente y veíamos cuál era su realidad. Ese cambio de que no esperar que el problema venga, sino salir al encuentro para encontrar una respuesta para esa niñez olvidada, eso es prioritario. Porque cuando se establece o se determina cuál es el problema, cuáles son las soluciones, la primera solución es el cambio del enfoque. Y ahí nos dimos cuenta que al conversar con estos niños, con estos adolescentes, que del análisis también surgía que el 81% de las veces no había sido escuchado, su voz no había sido atendida en el proceso. Nos preocupamos y nos ocupamos de escucharles. Y de escucharles a ellos y también a su entorno, de buscarle a su familia ampliada. Porque si bien ese niño, esa niña, tal vez no podría volver con su progenitor porque había un antecedente de abuso, de maltrato, eso no significaba que no podría volver a convivir con su familia ampliada o su entorno afectivo. Pero eso no se podía saber si antes no se conversaba con ellos. Y es ahí donde existe este cambio tan importante con un equipo técnico con la experiencia y el conocimiento para hablar y dedicarle el tiempo para encontrar soluciones. Y es por eso que cuando damos el informe de lo que hicimos, porque finalmente fue una rendición de cuentas, que el año pasado no pudimos hacer porque la pandemia nos limitó, en el sentido de dar cuenta, no en el sentido de trabajar, porque lo mismo trabajamos. Hoy podemos decir que en este tiempo, Héctor, salieron de estos establecimientos 295 niños, niñas y adolescentes. Y más allá de los números, lo más importante es que el trabajo y el planteamiento que hicimos es el correcto. De estos 295 niños, 118 fueron reintegrados con su familia nuclear. ¿Qué significa esto? Que conversando con ellos, haciendo los estudios correspondientes con psicólogos, con trabajadora social, con trabajadores sociales, se pudo verificar que podían volver a su familia nuclear. Ya no hacía falta que estén internados en estos establecimientos. Entonces, lo maravilloso de esto es que conversando, analizando, buscando, estos niños pasan nuevamente a su familia. 118. 105 fueron en guarda, que es otra medida de cuidado, pero no con su familia nuclear, pero sí con su familia ampliada, con tíos, abuelos, primos. O sea, se mantiene la familia. Y 61 de ellos fueron en guarda con personas que no eran familiares, pero eran de su entorno afectivo. Un vecino, una profesora, una persona no familiar, pero a quien le llamaban tía, madrina. Entonces, ¿cómo se logra esto? No se logra con un cálculo matemático, se logra dedicando tiempo, esfuerzo, poniéndole a los niños, niñas y adolescentes en el centro del proceso, buscando, hablando con su familia. Y esa es la fórmula, esa es la forma de encarar el problema que tuvo la defensa pública, de todo el equipo de la defensa pública, y logra esto que para nosotros es un resultado muy positivo. Estamos hablando de personitas de ¿cuántos años a cuántos años? Bueno, de 0 a 17. ¿De 0 a 17? De 0 a 17. Hay casos de bebés, de niños muy pequeños, 5, 6 años, 7 años. Sí, la verdad, en la práctica, los bebés, como se los dice, los más pequeños, generalmente encuentran
cabida más fácilmente Sí. en familias que aquellos que son más grandecitos. Obviamente, sin absolutamente dar algún indicio de identidad de nada. ¿Cuál de estos casos fue el que te llegó a vos como ministra de la Defensa Pública y te dijo, pucha, qué caso? Que te llegó más. ¿Recordás alguno en particular? Uno que te mueva, como se dice. Em, una de las cosas, uno de los momentos que más me movió, me motivó para seguir este camino fue la conversación dentro de un establecimiento con un niño que no llegaba a los 10 años, que hablando con él de lo que más quería, qué era lo que más quería hacer en ese momento, me dijo, quiero volver con mi familia. Ese pedido tan claro de quiero volver con mi familia es algo que nosotros como defensores y defensoras no podemos olvidar. ¿Por qué? Porque está en nosotros como responsables en razón de las atribuciones, las funciones que tenemos, analizar y verificar si ese niño realmente podía volver a su familia o no. Pero sí debemos garantizar su derecho a vivir en familia. Porque si no puede volver con su padre o con su madre, porque eso es peligroso para su vida, para su integridad, nosotros como Estado somos responsables de encontrarle otro lugar donde pueda desarrollarse. Tenga una vida digna. Y una vida de amor. Héctor, si yo te pregunto cuán importante fue tu familia en el hombre, para el hombre que vos te convertiste en este momento, te aseguro que no te van a dar, el tiempo va a ser insuficiente. De la igual forma como a mí me pasa. Entonces, la familia en nuestro desarrollo cognitivo, afectivo, en lo que nos convierte en adultos, es fundamental. Una niñez dentro de un establecimiento donde pasa hasta su mayoría de edad, carece de todo eso a que sí tiene derecho. Continuamos con la doctora Lorena Segovia a la vuelta al corte. Continuamos con la doctora Lorena Segovia, ministra de la Defensa Pública. Pero para entrar en materia, vamos, en esta segunda parte de la entrevista a la doctora Segovia, vamos a este video. ¿Qué nos falta? Si bien los campeones están inquietos y se dieron varios pasos, aún existen pendientes. Es necesario mejorar el sistema de registro y control con medidas cautelares de cuidados alternativos, con mayor cantidad de equipos técnicos que permita un abordaje multidisciplinario de la situación de cada familia. También, incorporación de un software que permita el monitoreo por parte de las distintas instituciones involucradas, de acuerdo a lo previsto en la Ley 6.486 de todas las medidas de cuidado alternativo y finalmente propiciar su transitoriedad. El objetivo es detectar la inactividad de los procesos de forma a dar el impulso correspondiente y coordinar las acciones con otras instituciones, teniendo como principal objetivo que los juicios no vuelvan a caer en archivo, logrando que cada niño, niña o adolescente permanezca el menor tiempo posible con una medida de cuidado alternativo y se pueda materializar su derecho a vivir en familia, siendo ellos los protagonistas de su propia historia. Bueno, a ver, esto es tan importante que ese niño, esa niña, esa adolescente que le ha tocado en mala suerte ser víctima de una u otra situación, poder tener una niñez feliz para poder ser un adulto feliz. Y por eso es tan importante este tipo de trabajos. O sea, porque el niño no tiene que estar en una institución.
tiene que estar con alguien que le quiera, que le dé dignidad, que le dé amor. Ese es el concepto básico de la responsabilidad de Estado y de una política de Estado, doctora Lorena Segovia. Sí, y rescato en eso lo que estás diciendo, Héctor, la enorme responsabilidad que tenemos como defensores y defensoras de la niñez. Siempre decimos que es el trabajo más importante del mundo, porque realmente nosotros somos la voz de ese niño, de esa niña, que en esta situación de vulnerabilidad no tiene otra persona que pueda realmente hacer valer su derecho, restablecer el derecho que le ha sido vulnerado. Entonces, lo que realizamos como defensa pública y lo que considero que es lo trascendental, a lo trascendental que se debe sumar y considerar, es que cuando hicimos un planteamiento hace 2 años, donde reconocimos que existían niños en el archivo, que existía una niñez olvidada en los procesos judiciales, diseñamos una hoja de ruta y hoy estamos dando cuenta, estamos rindiendo cuentas a la ciudadanía de que el planteamiento que hicimos es el correcto. Y eso correcto que hicimos no se trata solamente de tecnología, no se trata solamente de implementar algo más para mejorar el proceso, más computadoras o un sistema en sí mismo. O sea, no es el sistema lo trascendental. En primer lugar es tener orden en el manejo de los procesos. Cuando llegamos a la defensa pública no existían datos ciertos respecto a los procesos que involucraban a niños, niñas y adolescentes. Por eso estaban en el archivo. Hacer un diagnóstico significa también hacer un seguimiento de los procesos. Significa realizar un control de la actividad que desarrollan o en la que se desenvuelven defensores y defensoras públicas. A partir de ese control, tomar contacto directo con ese niño, con esa niña, hablarles, hablar con su entorno, tratar de encontrar soluciones fuera del proceso judicial. Y ahí quiero decir que a más de la desinstitucionalización, hay algo muy importante que también refleja este informe, que de las denuncias que ingresan a la defensa pública, no todo se judicializa. Y no es que todo no se judicializa porque no hacemos nuestro trabajo. Al contrario, cuando llega una denuncia, este acercamiento del defensor o la defensora al caso concreto hace que se puedan ver medidas o soluciones que no pasan por la judicialización. Porque lo que se tiene que evitar también es una judicialización innecesaria. Y así vimos que, solamente por darte un dato, de los casi 8.000 expedientes que tuvimos de denuncias que existieron en este año, solamente llegaron a juicio 3.465. Y de esos que llegaron a juicio, se han pedido medidas de cuidados alternativos, como el abrigo, que ya expliqué al principio lo que era, o la guarda, en 1.600 casos. Quiere decir entonces que esta forma de llevar adelante nuestro trabajo como Defensoría de la Niñez es exitoso. Para poder seguir con este trabajo, es lo que habíamos visto en el video, necesitamos avanzar. ¿Y cómo podemos avanzar? En primer lugar, en lo que decimos ya desde el año pasado y lo volvimos a reiterar este año ante la bicameral de presupuesto. Se requiere de un equipo técnico especializado que esté comprometido. Psicólogos y trabajadores sociales. Varias veces ya estuve en tu programa, Héctor, hablando de lo mismo. Y como responsable hoy de esta institución, no puedo dejar de señalar que ese es el camino. ¿Y por qué sabemos que es el camino? Porque hemos tenido éxito. Y tener un equipo técnico que acompañe al defensor, a la defensora, a realizar estas visitas, a hablar con los niños, a hablar con su familia, es lo que posibilitó que 295 niños, niñas y adolescentes
hayan salido de los establecimientos donde estaban internados, donde estaban institucionalizados y hoy tengan y formen parte de su familia. Entonces, esta hoja de ruta debe continuar. Esta hoja de ruta debe continuar en todos los aspectos. Esto es, digamos, un abordaje humano. Porque hace falta humanizar la justicia, doctora. Doctora, vos conocés mi postura personal, lo conoce la audiencia, con respecto a la necesidad de humanizar la justicia. En la práctica, los derechos inalienables, prerrogativos, que están primero de nuestros niños y niñas y adolescentes, son dejados de lado. Hay expedientes judiciales, doctora, en donde el niño es tratado como una cosa, el niño es tratado no como un sujeto de derecho, sino como un objeto de derecho. Hay expedientes en donde cada parte del expediente le tiene al niño como pelota de ping-pong, en donde el niño es carne de cañón, en donde el niño, la niña adolescente, discúlpame que esté haciendo un monólogo, doctora, no es el caso, pero me molesta mucho porque soy testigo de muchos de estos casos en donde lo último que interesa es el interés superior del niño. Y por eso es tan loable este tipo de abordajes de humanización de la justicia, doctora. Es que no hay nada más humano que la justicia. El centro de la justicia es la persona. Quien toca la puerta del tribunal es una persona. Lo que pasa es que hemos automatizado tanto el proceso, nos hemos alejado tanto los operadores del sistema de justicia de la persona que recurre a nosotros, que no pasa de ser un expediente. Por eso en la defensa pública decimos lo siguiente: cuando hablamos de 152.000 expedientes, corregimos, porque no es correcto. Lo correcto es decir, hemos atendido, hemos representado a 152.000 personas. Eso es lo que no podemos olvidarnos. Finalmente te digo esto, si querés responderme. Esa automatización duele más en el fuero de la niñez y la adolescencia, donde abogados, abogadas, jueces, juezas, camaristas incluso, con algunas excepciones, tienen al niño como un objeto, tienen al niño no como un sujeto. Esa automatización, mi querida doctora Lorena Segovia, finalmente duele más en el ámbito de la niñez y de la adolescencia, porque el niño mira así como todo el mundo se pelea y nadie observa realmente su interés. En esos casos, Héctor, lo que no debemos olvidar es que el niño, la niña o el adolescente sí tiene una voz, su voz, y una voz que también le va a ayudar a ser más contundente, porque tiene el tecnicismo del derecho. Ese es el defensor o la defensora de la niñez. Ojalá se recuerden eso que acabas de decir, tus defensores, defensoras, ojalá se recuerden los jueces, las juezas, los fiscales, los abogados, las abogadas, que intervienen en muchos juicios en donde lo último que importa es el interés superior del niño. Y me hago cargo al decir que lastimosamente, por experiencia propia, judicialmente hablando, son más los casos en donde el niño no importa, importa lucrar con él. Importa que él es el objeto para hacer daño al otro. Y me hago cargo de lo que acabo de decir. Nos vemos en el próximo programa. Doctora Lorena Segovia, muchísimas gracias. Gracias, Héctor, por darle tanta importancia a algo que es fundamental, realmente la situación de la niñez, y que la niñez sea nuestro tema fundamental. Totalmente de acuerdo. Hasta luego. La doctora Segovia, en otro ámbito, perdón, en su momento, porque vamos a hacer el recorrido. Seguro la vamos a invitar a ella con otros postulantes, porque ella es una de las postulantes a ocupar el cupo dejado por la fallecida doctora Gladys Vareiro de Módica. Pero eso en otro momento. Hoy vino como ministra de la Defensa Pública, no como postulante a ese cupo. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Chao, que tengan un excelente resto de jornada.